Cultura, lo menos importante de lo importante. Ese es el título que hoy ponemos. Y el título del tema que hoy estaremos manejando con alguien que la verdad es que sabe mucho de esto. Será More Barrett quien esté con nosotros y con ella como gestora cultural, como titiritera, como actriz. Tiene una trayectoria muy amplia, muy vasta en diferentes órdenes del quehacer cultural, desde el hecho mismo de la creación artística hasta la administración y hasta todo lo que tiene que ver la organización y las competencias que tienes que desarrollar para poder estar en el mundo de la cultura. Bueno, es que cuando hablamos de cultura es un concepto muy vasto, muy grande. Este significado resulta esencial para saber la procedencia de la palabra. Eh, Cultura es un término polisémico con muchos significados y no resulta muy fácil llegar al origen de qué desencadena pues el concepto de cultura. Pero lo que sí es cierto es que durante muchos años hemos hablado de la cultura como parte esencial de la actividad humana. Los petroglifos, los grandes diseños arquitectónicos, todo lo que está contenido en los anales de la historia del ser humano va de la mano con la cultura, ¿no? Toda la cerámica que se hizo y que hoy se rescata y que nos sorprende dada la precariedad de los recursos que se tenían antes, pues eso también es parte de la identidad y la cultura de un pueblo o de la humanidad misma en conjunto. Luego, pues todas estas manifestaciones ya de imperios como el romano, como el griego, todas estas artes que empiezan a desarrollarse, las escénicas, toda esta parte actoral y estas máscaras que definen también la vida, una sonriente y una triste, y que luego van y suben al escenario a través de diferentes personajes, las emociones que tenemos los seres humanos. Bueno, de la música desde tiempos inmemoriales, sabemos perfectamente que ha sido acompañante perpetuo del ser humano. Los tambores, primitivos, muy primarios, pero además como la semilla primigénica de lo que sería la armonía y la música para que más tarde, al acoplarse los diferentes sonidos que lograban generarse por parte de los seres humanos, tuviesen esta posibilidad de expresión a través de la música. Bueno, pues les decía que por cultura podemos entender el gusto por las bellas artes y las humanidades. A esto se le conoce, que se me hace discriminatorio por sí mismo, alta cultura. Yo creo que no hay ni alta, ni baja, ni media cultura, simplemente hay cultura y hay expresiones que enganchan más a unos y a otros. Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluidos los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Bueno, la verdad es que el primer caso se trata de conocimiento contemplativo, sin aplicaciones directas. En el segundo hay ciencias o técnicas aplicadas con una finalidad práctica o utilitaria. Evidentemente, en este último sentido también se incluye una especie de solapamiento, porque la contemplación de la naturaleza está necesariamente unida a la explicación de la misma. Esto es parte de lo que podemos empezar a decir de lo que es cultura. Y es que es que somos incultos porque tiramos basura en la calle, y somos incultos porque no somos capaces de respetar un estacionamiento azul para personas con capacidades diferentes. O somos incultos porque nunca hemos ido a un concierto de música clásica. O somos incultos porque manejamos una cantidad limitada de vocabulario, que eso luego a veces nos impide expresarnos correctamente. Yo creo que eso de ser incultos por todas estas razones está muy estereotipado y tendríamos que evaluarlo si es realmente así o no es así. Lo que sí es cierto es que ya desde el término de cultura que manejan los gobiernos, entramos a otro territorio, entramos al territorio de la creación artística, de los apoyos que necesitan los pintores, los músicos,
los productores escénicos, todo lo que tiene que ver con la fotografía, todo lo que tiene que ver con las bellas artes y las artes que no son consideradas bellas artes, pero que es ya un reconocimiento implícito. Porque la verdad es que lo que hacen los fotógrafos, por ejemplo, es arte. Digo, el encuadre, la luz, eh, lo que te sugiere. Hay fotógrafos editoriales que hacen la nota con la pura fotografía, no necesitan ni siquiera el pie de la fotografía para que podamos entender dónde está el discurso periodístico del fotógrafo. Pero bueno, entonces, esta parte que le toca y le compete a los gobiernos, desde esta perspectiva que los gobiernos organizan, indica también presupuestos, buscan la manera que esos presupuestos aterricen en la organización y en el apoyo que necesitan los artistas, pues eso es lo que muchas de las veces no concuerda con la relevancia de lo que debería de ser, porque la cultura es, lo hemos dicho en muchas ocasiones, el alimento para el alma, es esta parte que nos permite estar muy, muy conectados con la vida espiritual, porque yo creo que creación artística, arte y espiritualidad van de la mano. No el espíritu entendido como la paloma que te manda el mensaje religioso, sino el espíritu que es el que te da vida. O sea, estoy acordándome ahora mismo de este libro estupendo, de cómo animas a un ser que tú creas, y que entonces luego se convierte este ser en que tú creas en un ser vivo. Ese es el espíritu, el que se pone ahí. Y eso es lo que te generan las artes. Espíritu que te permite capotear pues todos los obstáculos de la vida con más suerte, tal vez con más integridad, tal vez también con más esperanza. Bueno, ya está con nosotros mi querida More Barret y con ella hacemos el tema del día de hoy, cultura. Lo menos importante de lo importante. More, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Buenos días. Encantada de tenerte acá. Invitarme. No, bueno, de verdad, a mí he platicado en muchas ocasiones contigo y cada vez que platico contigo me sorprende tu intensidad de la reflexión y el conocimiento que tienes de la cultura, de cómo se está haciendo cultura en este país. Introducía un poco en relación a la definición de cultura y esta parte que le toca a los gobiernos de la administración de la cultura a través de los presupuestos y a través de los apoyos que deberían de recibir todos los entes u organismos que están generando creación artística de la mano entonces con una identidad cultural que se va trastocando, se va evolucionando, que está viva, pues, que no siempre se queda igual. Con tu experiencia, y hemos titulado el tema cultura, lo menos importante de lo importante, ¿es adecuado decir esto? Pues yo creo que tiene como todo en cultura, tiene varios sentidos, pero el primero y que me da la impresión es que tú lo que quieres señalar es que la cultura es algo muy importante, pero que en realidad no le ponemos atención, porque desafortunadamente estamos muy acostumbrados a ver a la cultura como solo lo artístico, mientras que la cultura es mucho más que el arte. O sea, la cultura tiene que ver con la forma de relacionarnos. Estaba escuchando la mesa anterior, con la manera de pronunciar las palabras, con la manera de utilizarlas, con la comida, con todo, prácticamente todo lo que nos rodea, porque la cultura es también todo aquello que recibe una interacción humana y se transforma en otra cosa. Entonces la cocina, entonces el lenguaje, entonces también la literatura, por supuesto, o sea, la poesía, etcétera. Entonces el concepto de cultura, la verdad es que es algo muy amplio y debería de importarnos cada vez más porque tiene que ver con nosotros, con nuestra forma de relacionarnos. Claro. Con nuestra forma de ser. Pero a lo mejor es esto justo que tú estás diciendo, que los gobiernos hacen una decisión, disgregan, ¿sí?, esta parte de la cultura que hacemos
todos los días cotidianamente de la creación artística, porque creo que se enfocan ellos, los gobiernos a través de los presupuestos, mucho en esta otra parte, en los recintos culturales, en los creadores, en todo esto, ¿no? Dejando fuera esta otra elemento que es cómo nos movemos todos los seres humanos todos los días en el entorno que nos toca vivir. Fíjate que ahorita justo estaba buscando yo una definición de cultura que se hizo en México en 1982 en el Mondiacult. Uh-huh. Y bueno, esa es como la definición aceptada hoy por hoy en todos los países que pertenecen a la UNESCO o a la ONU. Y es una definición muy amplia. Ahora, partir de la definición ayuda y no, sino cómo esta definición se baja o llega a nosotros, a los ciudadanos. Esto que hablas de la cuestión de los apoyos, pues es solamente una partecita de muchísimas cosas que se deberían hacer con respecto a cultura. Es decir, una vez que tienes la definición, bueno, ahora lo que sigue son los recursos. Uh-huh. Entonces, que hace rato decían que no hay que verlo como una cosa material. No, sí es material. Uh-huh. Los recursos son materiales. Uh-huh. Y según de dónde vengan esos recursos, es el tipo de cultura que estamos haciendo. Porque si los recursos provienen de lo privado, entonces estamos tendiendo hacia la empresa o la industria cultural. Pero si los recursos vienen de lo público, estamos atendiendo a un derecho y a un derecho humano. Y además está la primera constitución que lo reconoció en el mundo fue México. Uh-huh. Y dice que tenemos derecho, es un derecho universal, que tenemos derecho a la cultura todos. Ya. Bueno, entonces, a partir de esto, pues hay un extravío. ¿No? Pues yo lo que creo es que hay un gran desconocimiento de lo que significan las políticas culturales, de qué es. Y la otra cuestión es justo esta polarización entre lo público y lo privado, que yo en un momento, pues no en un momento, creo que aún ahora me hace muy feliz estar aquí en Torreón y trabajar en un modelo que es público-privado, o sea, mixto, uh-huh. Que es una política cultural no muy reconocida en el país. De hecho, si consultas la cuenta satélite de cultura del INEGI, pues va a venir que las aportaciones de las asociaciones civiles a cultura es el 0.01% o algo así. O sea, somos muy pocas en el país las asociaciones civiles que trabajamos por la cultura. Y sin embargo, aquí en Torreón hay muchas. Entonces, esto en un momento dado de tener asociaciones civiles apoyadas por el gobierno del estado y en su momento por el gobierno federal, porque pues ahora las asociaciones civiles no podemos recibir recursos federales. Pero eso era parte de una política cultural que a mí me parece aún algo virtuoso, porque por lo que decíamos ahorita de la polarización entre la industria o la empresa cultural y el derecho a la cultura. Si tú tienes estos dos extremos, por el lado de lo privado, lo que vas a tener son monopolios. Y por el lado de lo público, lo que vas a tener es burocracia. Entonces, la burocracia se combate con más privados y lo privado se combate con más Estado. Entonces, ¿qué es lo que falta para este diálogo? Pues lo que hace falta son políticas culturales, cosas
un parrafito donde diga qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer y qué vamos a obtener. Entonces, hoy por hoy, no hay políticas culturales claras, todas son súper vagas. La última intención de ley de cultura en el país fue en la legislatura anterior, me refiero a nivel federal. Y bueno, cada estado hace como su plan de desarrollo en cada sector, pero son súper vagos, o sea, no hay realmente un plan de trabajo, no hay unos indicadores, por lo menos yo no los he visto. Y bueno, pues el que no tiene indicadores no mide y no mejora y no nada, ¿no? No avanzas. Bien, son las 9:23. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos. ¿Qué opinan ustedes de cómo se manejan las políticas culturales aquí en el entorno comarcano? Sería importante que ustedes, que son el público y que todos que somos el público en un momento dado de lo que se generan, estas recursos que luego se destinan a ciertas actividades creativas, ¿estamos contentos, estamos satisfechos con lo que se ha hecho? ¿Qué falta? ¿O qué sobra? Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos.
Importante. Está con nosotros More Barrett, gestora cultural, titiritera, actriz, actualmente directora del Teatro Naces Torreón y con una vasta experiencia en los quehaceres culturales, una promotora cultural, casi creo que desde la cuna, More. Y lo cierto es que este tema de cultura luego tendríamos que dividirlo en subtemas porque da para mucho. Pero me interesa de manera particular los presupuestos, el diseño de los presupuestos de las administraciones municipales y estatales. Y si podemos meternos algo a lo federal sería estupendo. Pero lo inmediato, lo que nos pasa acá, digo, ya de por sí los presupuestos están recortados por 1000 motivos, y no de ahora, de mucho tiempo. ¿Alcanza con lo que destinan? La verdad es que fíjate que no lo entiendo muy, muy bien. Yo por aquí tengo la referencia de cuánto es el presupuesto estatal para cultura o cuánto dice la ley de egresos. La ley de egresos del 2000 para 2021. Y tengo que son un poco más de 196 millones para cultura. Pero después, en el desglose, es donde viene, donde no entiendo muy bien, porque dice servicios personales. Que es todo el aparato burocrático. O sea, esa es la nómina. Claro. Pues casi más del 90% se va en la nómina, porque son 109,043,022.85 de nómina de cultura estatal. Bueno, y otras cosas como materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, inversión pública, inversión financieras y otras provisiones, participaciones y aportaciones, y eso es lo que se compone cómo se compone el presupuesto de cultura del Estado. No sé hoy por hoy si sea suficiente o no. Yo creo que no. ¿Y sabes por qué creo que no? Porque está visto como gasto y no como inversión. Exacto. Y yo estoy de acuerdo en que una parte tiene que ser gasto por cuestiones como estamos viendo ahorita, servicios generales, infraestructura, etcétera. Pues claro que es un gasto. Pero hay otras cosas que son inversión, como los apoyos a los creadores. Porque tú, al dar un apoyo a un creador y al darle seguimiento, no estás gastando hoy, estás invirtiendo en el futuro. Lo mismo sucede con los festivales, por ejemplo. O sea, un festival que no se dedica únicamente a los eventos, que va más allá de la eventitis y se dedica un poco más a sembrar, a dejar inquietudes. Entonces, cambia. Es otra manera de verlo. ¿Por qué ver esto de los creadores como una inversión? Lo que te decía, bueno, primero porque estás invirtiéndole al futuro, pero segundo, porque lo que estás haciendo es dándole trabajo. O sea, esa persona, si está consciente de que el derecho de autor es algo que le va a dejar unas regalías, entonces estás promoviendo, obviamente, que haya una cadena de valor detrás de eso. No se trata de regalar el dinero y de darlo nada más porque sí, sino simplemente provocar, darle seguimiento a esto que tú entregarías como un apoyo o como una beca. Claro. Y buscar una responsabilidad de retorno con respecto al mismo artista, es decir, de qué manera él está regresando ese apoyo que tú le diste, pues con exposiciones, con talleres, con acrecentando su acervo, pero también con una responsabilidad personal de registrar y de mover lo que se hace. Pero creo que por ahí también hay
un cuestionamiento que se hacía en otro instante, en otro tiempo, en función de a quién se le apoyaba, a quién se le otorgaban estas becas, porque era a contentillo tal vez de quienes estaban al frente de la disposición de estos recursos, o estos consejos de cultura que tendría que haber en serio en todos los niveles y para diferentes momentos, pues tampoco es que sean muy abiertos, sino siempre es un grupo. Son los grupos culturales y que además se identifican y unos están con unos y otros están con otros, pero finalmente es poquito, ¿no? Es reducido el grupo de personas que participan. Bueno, también es reducido o limitado la cantidad de recursos que se disponen para eso, la cantidad de dinero. Ajá. Y sí son pocos los que ganan los apoyos, los fondos concursables, porque también la verdad es que no hemos enseñado a los creadores a hacer sus proyectos. Exacto. A hacer un presupuesto, a cobrar, a darse de alta en Hacienda, pero todo es como un círculo vicioso, porque si tú dices, uy, pues para lo que voy a cobrar en el año, ¿para qué me doy de alta? Pues sí. ¿No? Esa es una cosa. Sí. Y la otra es ay, no, qué complicada la contabilidad. No, o sea, también del otro lado no hay alguien que te diga, del lado, no pienso del lado de un patrón, sino del lado estatal, no hay alguien que te diga en qué se usaron los recursos que tú aportaste por el fisco. ¿Me explico? O sea, ¿cuánto es lo que se recauda de impuestos sobre espectáculos? ¿Cómo retorna eso al ámbito de la cultura? Pues sí. Sí, porque luego se revuelve, ¿no? Sí, o sea, llega una bolsa que no sabemos cuál es, pero cuánto es lo que se recauda de impuestos sobre espectáculos y cuál es el retorno al sector cultural, que cada día es menos y menos, cuando vemos que los espectáculos pues tienen unas taquillas impresionantes. Y no hablo de las obras de teatro pequeñas o de musicales amateurs, no, grandes espectáculos. Claro, los que dejan muchos dividendos. Los que dejan, sí, exactamente, muchísima taquilla. O sea, esos impuestos, ¿cuánto se recauda? ¿Dónde están? ¿Cómo retornan al sector cultura o no retornan al sector cultura? Retornan a otra cosa. Sí, pero luego te van a decir, pues sí, pues es que no pueden retornar toda cultura porque pues el pavimento de las calles que conducen al lugar del espectáculo también es parte de la cultura. Por supuesto. O la seguridad que se dispuso para proteger ese espectáculo también es parte de... De acuerdo, sí estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿de cuánto es esa bolsa y cómo es que se reparte? Claro. ¿No? O sea, otra vez indicadores. ¿Cómo sé yo que sí usaste los 196 millones? ¿En qué? ¿En pura burocracia? Perdón, pero pues eso no está bueno, ¿no? Yo creo que cualquier empresario te dice que pues como el 20% más o menos se destina a la nómina, ¿no? Claro, exacto. Digo, en una empresa sana, ¿verdad? Más o menos, digo. Sí, aproximadamente. Ahora, More, y es que esta distancia, por ejemplo, entre el apoyo a la comunidad artística y el apoyo a quienes están, por ejemplo, tratando de encontrar qué les gusta del quehacer cultural. Híjole, a mí es los niños. ¿Dónde está el esfuerzo real y de a de veras? No de entretente un ratito en un curso de verano, sino el esfuerzo real y verdadero de los gobiernos, de los presupuestos, para que los niños por lo menos les nazca la inquietud de saber si les gusta o no les gusta. Fíjate que yo creo que a nivel local
local municipio y local estado, yo creo que sí se hacen esfuerzos a través de las casas de la cultura o de los centros culturales hacia los niños. Sí se ha hecho un esfuerzo con respecto a la educación artística. Y de todo tipo. Yo creo que hay instancias como la universidad, que tiene talleres para niños, lo que te digo, centros culturales, academias particulares. Es muy interesante echarse un clavado a la cuenta satélite de cultura del INEGI, porque miden algo que es muy interesante, que es la producción cultural desde los hogares. Es decir, los amateurs, ¿qué hacemos en la cultura? Pues muchas cosas, ¿no? Desde las cocineras tradicionales y la señora que vende comida en el fraccionamiento, el menudo los domingos, la barbacoa. Eso también es cultura. Por supuesto, sí. Bueno, y otro tipo de producción cultural que de pronto te llega la mamá con su hijito de 16 años y te dice, por favor, escúchelo. Y tú dices, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla de voz!, ¿no? Y bueno, ¿y dónde ha estudiado, señor? No, ahí en la casa. Tenemos un pianito eléctrico y ahí él pues canta y le gusta la música clásica y canta, ¿no? Entonces hay una producción cultural desde los hogares, amateur, que sí se mide a nivel federal, ¿no? Bueno, déjame hacer pausa comercial, vamos a regresar, son las 9 de la mañana con 39 minutos. Tú me mandaste un documento que me pareció maravilloso, que habla precisamente sobre esta economía naranja y lo que consideran una oportunidad infinita. Y parte de lo que dice este documento es el comercio creativo es menos volátil que el de los commodities o materias primas. Prueba de ello es que soportó mejor la crisis financiera global que sectores como el petrolero. Mientras que las ventas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo registraron una caída del 40% en 2009, las exportaciones de bienes y servicios creativos apenas se contrajeron un 12%. Entonces, ¿por qué no le apostamos a lo seguro? Si ya hay una referencia clarísima de lo fuerte que puede hacer, puede ser este comercio creativo. Bueno, platicamos más al respecto. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Contextos.
cultural, titiritera, actriz, actualmente directora del Teatro Nazas de Torreón, una trayectoria muy, muy amplia, vasta en el campo de la cultura. More, dos cosas. ¿Tienes ya la definición de cultura? Sí, por aquí está esta que fue la que se hizo en el Mondia Cult en 1982 y que es la que hoy por hoy es la aceptada, digamos, pues por la gente que se dedica a la gestión cultural, a la economía cultural, a todos estos como subtemas que tienen que ver con cultura. Y dice, cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en su entorno. Bueno, es muy amplio el concepto. Muy amplio, o sea, todo lo que hacemos, básicamente. Claro. Pues sí. Claro. Ajá. Pero eso, vuelvo a lo mismo, eso es algo que no hemos terminado de entender. O sea, este concepto integral de cultura, que no se quede nada más en este apartado de la creación cultural, de la creación artística. Exacto. Pero va otra cosa. Déjame preguntarte. Quienes están al frente de los departamentos de cultura, de las direcciones, secretarías, institutos, llámale como tú quieras, tendría que tener un perfil determinado para que realmente los resultados se dieran. ¿O es una cuestión de dinero, de presupuestos, de ejercer bien los recursos? Pues yo creo que parte y parte. O sea, sí hay que tener la parte que tiene que ver con la administración de la cultura. Es una cosa importante, la administración de los recursos. Y la otra parte es cómo te formaste tú para llegar a donde estás. Hace tiempo, pues te voy a hablar de hace casi 20 años, que es cuando se hizo el Teatro Nazas, el Museo Arocena, 25 la Camerata de Coahuila. En ese momento había una gran discusión a nivel mundial, estatal y local, con respecto a las leyes de cultura y a la manera como deberían orientarse tanto los presupuestos como las políticas culturales. Y ahora yo veo súper dispersas a las personas. Es decir, no es que haya una integración entre los directores, secretarios de los estados, ni tampoco de los municipios. Yo no veo eso, no veo que haya un diálogo entre todos a nivel regional, a nivel de los estados. Hay esta conferencia de gobernadores, sí, pero yo no he visto nunca que traten el tema de cultura. Por supuesto que no. No, amor. Bueno, en los tiempos que te platico, sí se discutía sobre cultura. O sea, que hemos involucionado. Pues yo veo que divide y vencerás, ¿no? Entonces, entre más, como decía una persona a quien yo quería mucho, entre más desapartados estemos, entre más lejos estemos unos de otros, entre menos diálogo haya, pues mejor. O sea, nadie dice nada de los presupuestos de cultura, nadie dice nada de cómo se manejan las políticas culturales, nadie dice nada. Entonces, todos los artistas están calladitos, nadie dice nada. Entonces, tampoco entre los mismos secretarios de cultura de los estados hay un diálogo entre ellos. Bueno, creo que hace poco hicieron una carta dirigida a la federación para decir qué pasaba con los recursos que mandaba la federación a los estados. Y bueno, ese es un intento de reunirse en algo, en un tema, que es el presupuesto. Pero pienso que el presupuesto no manda. Pienso que la cultura se hace a pesar de nosotros.
O sea, la gente en sus casas, las personas, están consumiendo cultura y están produciendo cultura. Claro. A pesar de todo el aparato. Sí, sí, no es un mandato gubernamental, ni depende del recurso del gobierno, depende de lo que tú te puedas proveer. Pero esa es una parte de la población. ¿Dónde quedan estos más de 50 millones de mexicanos que están en pobreza, que su máxima aspiración es tener que comer? Y digámoslo con todas las letras, porque es una necesidad básica. Así es. Sí. ¿Y dónde quedan entonces los programas de cultura para ellos? Pues esa es como la gran pregunta de las políticas culturales, que es de lo que hablamos ahorita. Mientras tú no tengas algo que esté produciendo, pues no vas a poder llegar a todos los estratos. O ponle que vas a llegar, pero les va a servir hoy y mañana no, porque su necesidad básica es comer, no consumir cultura. Ahora, les vas a abrir, claro que les vas a abrir una veta de bienestar, porque al final de cuentas el promover la cultura lo que busca es el bienestar del ser humano. Sí. Sobre todo si lo vemos como derecho, que es una de las cosas que te planteaba ahorita. Sí, con algún promotor cultural, me decía, con un dejo como de amargura, me decía, pues es que mira, vamos a las colonias y lo que quieren las señoras es zumba. Pues eso, si quieren zumba, pues es eso. Al mismo tiempo que estás acondicionando físicamente a la persona, la estás haciendo que se mueva. Y qué tal que en lo que se mueva encuentra un sentido de espiritual, de gozo, de placer. ¿Por qué no con nuestra propia música? Por ejemplo, de nuestros propios compositores, que vaya que tenemos. Claro. Y muy buenos. Y empiezas por ahí, ¿no? Diciendo, esta música es de, me voy a aventar un gol, pero es de Raúl Jaques. Sí. Y podemos bailar cumbia perfecto con cadereira. La música, con cadereira, con un lagunero, ¿no? Los laguneros que son maravillosos, Marcelo y Raúl. Nos dicen esto: la cultura para mí es educación y como tal debe ser integral para que sea eficiente, redituable y ayude a la formación del sujeto. Y el problema es que no está integrada de una manera que conciban la cultura como prioritaria para el crecimiento de la persona. Entonces se fragmenta y ahí es donde está la desviación. La cultura es esencial, de ahí toda la diversidad de problemática que tenemos a nivel social. Nos dice María Eugenia. Gracias, María Eugenia, muy oportuno el comentario. Efectivamente, yo creo que sí. O sea, es muy curioso, pero el Premio Nobel de Economía de 1994, un hindú, creo que no recuerdo su nombre, él es de los primeros que dijo que la cultura tendría que estar asociada al desarrollo de los países. Entonces, si tú ves a la cultura como desarrollo y entonces la ves de manera transversal con todas las otras áreas de gobierno, empiezas a encontrarle un sentido y un sentido de riqueza en este doble sentido, que no es solamente económico, sino también de enriquecimiento de la persona. Pero si no vemos a la cultura como desarrollo, pues vamos a seguir con puro gasto. Es que es un gasto, ¿no? O sea, es parte del desarrollo. Ahora, dime algo. ¿Qué tan determinante es esto que siempre se ha llamado, que a mí no me gusta, pero finalmente lo voy a emplear, la famosa grilla cultural? O sea, la politización de algunos creadores que están buscando acomodos y tal. O sea, ¿qué tanto le daña a la cultura la grilla cultural? Así. Pues muchísimo, porque yo lo que veo es que luego no hay, o sea, sí hay muy buenas intenciones de creación y esto, pero luego cuando llegas al puesto o cuando llegan al puesto, pues otra vez no saben qué hacer. O sea, yo quisiera que alguien me hablara de esto, ¿no? De los derechos culturales, de lo que ahorita dice María Eugenia, de la cultura vista como desarrollo, de qué tiene que ver la economía naranja, de derechos de autor.
O sea, una discusión que valga la pena, eso no tiene nada que ver ni con partidos ni con quién llega, sino simplemente con tratar de llamar a las cosas por su nombre y asignarles un presupuesto, una categoría y tratar de que generen riqueza para el lugar en donde están. Claro, es que me temo, More, que luego quienes están a la cabeza de municipios y estados voltean a ver a la cultura cuando la cultura se convirtió en un problema, cuando hay inconformidades o manifestaciones de rechazo hacia algunas disposiciones que los mismos gobiernos generan. Pues es que los gobiernos deberían de ser más bien en el área de cultura facilitadores del acceso ¿a qué? A los recursos, a la educación cultural, a tal cosa, tal. El Estado por sí mismo no debería de ser un productor de cultura. Uh-huh. Los productores son los creadores. A ti como Estado lo que te toca es difundir, facilitar, lo que te digo ahorita, la llegada de recursos, ese tipo de cosas. Pero no debe ser un productor de espectáculos, claro que no. Digo, está bien tener representaciones nacionales, como el caso del Ballet Nacional, la Orquesta uh-huh. Nacional, etcétera. Pero no debería de ser un productor de productos culturales. ¿Qué sería lo ideal para ti en el manejo de la cultura? Pues un facilitador, alguien que haga que las cosas puedan suceder, que en donde se apliquen las políticas culturales, que haya unos indicadores, ese tipo de cosas. Uh-huh. Es difícil, Marcela, realmente, porque mira, yo creo que muchos creadores ven a los puestos dentro de la administración a cualquier nivel como un trabajo, como una forma de tener recursos y se va quedando de lado la creación. Uh-huh. Y la otra parte es que no tenemos muy claro qué es lo amateur, qué es lo profesional. Eso, nos faltan como definiciones en general. Uh-huh. Por eso es que no entendemos esto que decías ahorita de la economía naranja. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues ya vamos tarde y ojalá que no se nos haga todavía más tarde si no se hacen las disposiciones correctas en relación a las políticas culturales que deben de establecerse y al manejo de los presupuestos y a que dentro de los presupuestos pues haya quien empuje que el recurso no sea tan limitado, pero sobre todo que el recurso no sea empleado en una obesa nómina cultural. Sí, así es. More, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado la mañana de hoy, que hayamos podido hablar contigo este tema. Me parece sumamente importante, yo no lo quiero dejar nunca de lado. Vivimos, respiramos, inhalamos, exhalamos cultura. Y eso es algo que tenemos que poner un énfasis y hacer hincapié todos los días en ello. Ustedes, los promotores culturales, la gente que está en el ajo de la cultura, pero también quienes no lo estamos y que de alguna manera indirectamente participamos en los procesos de promoción y de estímulo para la creación de públicos, porque ese es el sentido, ¿no?, que tenemos que dar. Pero ustedes, por favor, sí son parte importantísima de la cadena de valor de cultura. Échense un clavado de verdad a la página del INEGI. Sí, lo haremos. Sí. Al estudio de Ernesto Piedras del índice de aprovechamiento cultural en los estados. O sea, es importante reconocer que hay una cadena de valor y que funciona. Y los medios de comunicación como ustedes son clave dentro de esta cadena de valor en muchos sentidos, no nada más en especie. Muy bien. Muchas gracias, Marcela. No, muchas gracias a ti, More, por estar con nosotros. Y bueno, seguiremos conversando de estos y otros temas. Muchísimas gracias. A ustedes que están de aquel lado, gracias por habernos atendido. Les propongo que el lunes entrante nos volvamos a encontrar. Y de aquí entonces, espero que estén muy bien. Q 91.1 FM.